Túneles. Han sido usados a lo largo de toda la historia. Ya en el medievo se cavaban minas para derruir las murallas. Sus gruesas paredes han protegido a los civiles de las bombas y hecho seguras las trincheras. Sin embargo, desde la aparición de la aviación y la artillería modernas, se han convertido en verdaderas fortalezas. Militarmente se han construido tres clases de túneles. El túnel táctico, diseñado para atacar al enemigo por la espalda, escabullirse, comunicar dos posiciones, mover suministros. El sistema de túneles logísticos, utilizados para almacenar armamento, víveres y vituallas lejos de la línea del frente. Y por último el sistema de túnel fortaleza, que combina los dos anteriores, ya que posee capacidad para almacenar suministros, tratar a los heridos y mantener un centro de mando, a la vez que está cerca del frente y posee túneles que facilitan el ataque y la defensa. El sistema de túnel fortaleza tal y como se ha usado en Oriente Medio será de lo que vamos a hablar hoy. Todo comienza por la ocupación de una ciudad, normalmente por parte de los rebeldes. Sin embargo, estos no tienen fuerzas suficientes como para derrotar al ejército regular, que termina por rodearlos. Pese a todo, el gobierno tampoco tiene capacidad para tomar al asalto el territorio en manos rebeldes, lo que da lugar a una lenta guerra estática de desgaste. Por lo pronto, el cerco gubernamental limita mucho la cantidad de suministros que llegan a territorio rebelde. La comida, el agua, el armamento o las municiones llegan con cuentagotas, por lo que se vuelve necesario proteger y racionar este tipo de recursos. En segundo lugar, el gobierno, que usualmente tiene más medios que los rebeldes, moviliza ciertos tipos de armamentos, principalmente artillería y aviación. Una vez desplegadas las dos anteriores, los drones de reconocimiento y los observadores de artillería empiezan a causar estragos. Los drones se pasan horas y horas monitorizando la ciudad, y se detecta el movimiento de camionetas en un lugar, la entrada y salida de hombres que cargan con cajas en otro. Y pocos minutos después se desata la tormenta de fuego y un cuartel general o un depósito rebelde es destruido. La anterior idea se produce a lo largo y ancho del cerco, con lo que los rebeldes y la población civil empiezan a improvisar medidas. Los civiles bajan a los sótanos y garajes y cavan pequeños refugios durante los bombardeos. Los responsables de la comida o las municiones hacen lo mismo para proteger sus propios suministros. Los líderes aprovechan viejos búnkers o el alcantarillado para establecer un cuartel general seguro, mientras que los soldados del frente cavan profundos refugios y pasadizos subterráneos por los que moverse en la línea del frente sin que el enemigo pueda dispararles. Pronto, la vida se traslada bajo tierra y los líderes rebeldes se dan cuenta de que pueden aprovechar la inercia de los acontecimientos en su favor. Bueno, pues como sabemos ya en tiempos del medievo y mucho antes, los túneles tenían su importancia y su utilidad. Es verdad que era una utilidad distinta. Normalmente el túnel se asociaba al contrabando, entre comillas, al superar el cerco, a poder introducir suministros de forma subrepticia en una ciudad, a que el monarca pudiera escapar de los últimos momentos en que el enemigo está tomando su ciudad. Bueno, situaciones de este tipo. Pero naturalmente con el paso de los tiempos pues esto ha cambiado. Ha cambiado sobre todo debido al desarrollo de dos armas, de la artillería y de la aviación. Porque esto al final supone una capacidad para aportar primero potencia de fuego y segundo capacidad de observación que antes no existía. Ya los etíopes comprobaron lo que era la capacidad del Imperio Británico para llegar a sus aldeas cuando por primera vez se produjo un pequeño ataque aéreo experimental de los ingleses contra ellos. Ya no hacía falta una expedición terrestre que llegara hasta allí, ya les podían atacar desde grandes distancias gracias a los aviones. Pues la idea es un poco esa, ¿no? Al final tú estás en tu cerco y hoy día hay una cantidad de medios que antes no existían para observarte desde arriba y para ver todo lo que estás haciendo. Y cuanto más pequeño es el cerco, más fácil es estar todo el día monitorizando todo. Pero a eso se contrapone otra realidad, y es que las ciudades han crecido a lo alto. Ya no estamos hablando de una extensión de terreno únicamente en el sentido horizontal, sino también en el sentido vertical. Tenemos edificios de muchas plantas
que me están permitiendo evitar esa observación del enemigo, porque son muchas plantas, muchos trozos de suelo muy grueso, de hormigón, que impiden al enemigo ver. Y si eso le sumo que voy a actuar bajo tierra, puedo obtener un grado importante de protección y al final se ha demostrado que un grado importante de aguante incluso frente a un ejército sirio que con material de los años 60 a los años 2000, dependiendo a qué material nos refiramos, pues al final le ha costado muchísimo enfrentarse a esos asedios, ¿no? Acabar con esos defensores en muchísimos casos. A partir de ese momento, las obras bajo tierra ya no se improvisan, sino que empiezan a planificarse en función de las necesidades, y toda la naciente red empieza a unificarse mediante túneles que comunican a otros túneles. Pensemos que solo en la bolsa de Ghouta, al sur de Damasco, se construyó una arteria principal de unos 5 kilómetros con un sinnúmero de ramificaciones. De esta forma se construyen 3 clases de galerías dentro de este sistema de túneles. En primer lugar, el túnel normal, que permite caminar cómodamente a un adulto erguido que lleve una carretilla. En segundo lugar, el túnel estrecho, que se construye cerca de la salida a la superficie y que solo permite a los soldados moverse a gacha. Su estrechez busca dificultar que sea visto o impactado por los proyectiles enemigos. Por último, el túnel carretera, concebido para el movimiento de vehículos a motor. A su vez, se realizan varias obras a lo largo de los túneles. De entrada se tienden cables por la mayor parte de las galerías para proveer luz eléctrica, algo vital para las galerías subterráneas. Todos ellos conectados a una habitación con generadores que funcionan mediante gasolina. Asimismo se añaden respiraderos que permiten airear el túnel y que los gases y humos salgan fuera. Simultáneamente se refuerzan los tramos del túnel en los que se perciba riesgo de colapso. A partir de ese momento se empiezan a excavar las estancias, que incluyen cuartel general, que está cerca de la superficie para poder usar los walkie-talkies y que tienen generadores de electricidad cerca. Lo relacionado con los víveres, incluyendo la cocina, la despensa y almacén y los pozos de agua. Si hay espacio y es necesario, se puede establecer alguna fábrica o taller donde se producen granadas de mortero, explosivos artesanales. Una vez el túnel ha alcanzado cierta longitud, es conveniente ampliarlo para recorrerlo rápidamente en coche. De esta forma se pueden trasladar todoterrenos cargados de milicianos de forma segura y se pueden evacuar a los heridos a un hospital subterráneo. En algunos casos incluso se establece un parking con vehículos de todo tipo, coches artillados, coches de suministros, coches bomba y hasta algún tanque. Por último, tenemos los barracones en los que se hacinan los milicianos y los polvorines y arsenales donde se almacenan armas, explosivos y municiones. Desde cañones sin retroceso y bazucas hasta explosivos de demolición, pasando por minas antitanque, cajas de cartuchos o granadas de mortero. Al principio el gobierno suele tener control de la situación, envía a sus fuerzas policiales para intentar tomar los pequeños focos de resistencia que se han creado, envía a su policía, ¿no? A su infantería ligera, a sus milicias inclusive, pero lo cierto es que el enemigo se va trincherando y ya el gobierno empieza a desplegar más armamento pesado. Empieza a traer unidades mecanizadas, carros de combate, artillería, aviación. Y claro, la capacidad destructiva del gobierno suele ser muy superior y eso obliga a los defensores a precisamente cavar. Pero no de forma planificada, sino que bueno, es una necesidad que va surgiendo. Los civiles, por miedo a los ataques aéreos, se van a los refugios subterráneos, a los garajes, a lo que haya. Y en muchos casos, si no hay espacio, pues se amplían, empiezan a cavar. En el frente, a los soldados les ocurre un poco lo mismo. Hay zonas explanadas, llanuras, que están muy expuestas, por las que tienes que pasar, entonces el enemigo te bombardea ahí y los soldados ¿qué hacen? Pues construyen, si no túneles, por lo menos ya sí trincheras, con igual algún refugio subterráneo, cosas de esas. Luego resulta que también tienes que proteger tus suministros, tu preciada comida, que en esa situación es fundamental, tus pozos de agua, necesitas todo eso y ya, coño, el caso es que por distintas iniciativas el administrativo, el que se encarga de proteger los suministros y la logística, ve necesario construir un almacén subterráneo para su comida. El civil para esconderse y para esconderse todos los del edificio deciden ampliar las galerías. El soldado para acercarse al frente construir una serie de túneles para que no le puedan atacar cuando se aproxima. Y al final, ¿qué ocurre? Que se va desarrollando la vida subterránea y se va desarrollando hasta tal punto que a veces prácticamente sustituye o iguala la vida en la superficie, por así decirlo. Y es verdad que es una situación que puede ser anímicamente estresante, muy estresante, porque imaginaos lo que puede ser pasarse horas y horas bajo tierra, ¿no? Escuchando encima la artillería y las bombas de la aviación caer cerca.
pero también es verdad que ofrece mucha seguridad, hasta el punto de que a veces pues permite ya no solo el lugar de refugio cuando caen bombas, sino que es el lugar donde se desarrolla la vida, donde se establecen fábricas, talleres de manufactura, donde se reparan incluso los automóviles, donde se establecen hospitales subterráneos, ¿no? Al final, todo ese tipo de cosas que hacen tan peculiar este tipo de guerra. Desde el punto de vista defensivo, los túneles proveen importantes ventajas tácticas. Imaginemos que el gobierno acaba de tomar una calle y quiere avanzar a la contigua, pero resulta que hay un sistema de túneles defensivos que permite a los rebeldes contraatacar, infiltrando a varios milicianos por la espalda del enemigo que no saben por dónde aparecen los rebeldes. Igualmente, aunque el gobierno detecte los túneles, si pretende limpiarlos, tendrá que arriesgarse mucho, debido a la existencia de trampas explosivas en falsos túneles, así como a la posibilidad de un encontronazo subterráneo con el enemigo, donde solo importarán los reflejos y el fusil. Si la red de túneles ha sido bien construida, todos los respiraderos, las chimeneas y los accesos estarán ocultos bajo las ruinas de edificios destruidos, de tal forma que su observación desde el aire será muy difícil. No obstante, es cierto que para expandir los túneles, los rebeldes deberán sacar mucha tierra al exterior, lo que puede ser un buen indicio para el gobierno de que ahí hay un túnel. Pero incluso si se ha detectado la boca del túnel con más o menos exactitud, será necesario un impacto casi directo sobre la misma para dejarla fuera de combate, y aún así existirán otros muchos accesos. En definitiva, la red de túneles se convertirá en una fortaleza que resiste el asedio. En su interior se almacenará todo lo necesario para vivir, sobrevivir y combatir. Además, facilitarán el combate táctico al permitir el desplazamiento seguro de refuerzos y el contragolpe por la espalda del enemigo. Luego también hay que tener en cuenta que para el gobierno pues enfrentarse a esto es un tipo de guerra peculiar. Hay que tener muy buenos medios, gente muy entrenada en cuestiones de inteligencia y en el análisis de imagen y todo eso para averiguar exactamente dónde están las principales entradas de ese túnel y bombardearlas, para saber en qué tramos están y bombardearlos. Y de hecho hace falta incluso cierta tecnología, porque para acertar justo un lugar de estos con bombas convencionales de artillería o con granadas de artillería o con bombas de aviación de caída tonta, digamos, muy difícil que llegues a acertar, ¿no? Normalmente hace falta municiones guiadas con un poder explosivo importante, porque además, sobre todo, los accesos a los túneles se estrechan precisamente para que sea más difícil darlos y encontrarlos. Entonces ahí vemos pues todas esas dinámicas. Una vez se quiere acceder y entrar y combatir dentro de esas galerías, suele ser de nuevo también muy complicado, sobre todo si el enemigo plantea oposición, porque al final son túneles muy estrechos en los que la ventaja tecnológica tiene una importancia muy limitada. Importa mucho más ver primero, estar muy atento y como te estén esperando es muy complicado, ¿no? De hecho, todas las tácticas de guerra subterránea tienen mucha miga y requieren un grado de especialización muy importante, ¿no? Todo eso de ir por las alcantarillas de una ciudad o por la red, como ya digo, de galerías que se haya construido, en fin, todo eso al final. Y nada, eso ha sido todo por ahora. La próxima semana vamos a tener una cosilla, ¿no? Que he dado en llamar la semana Libia, por así deciroslo. Y es que vamos a estar varios días a partir del jueves machacándoos, entre comillas, con Libia. Vamos a hablar muchísimo de Libia y se van a hacer y decir cosas muy interesantes sobre este país, entonces os invito a ello. Por supuesto, en este canal, que prácticamente es Political Room, ¿no? Porque al final si yo soy el director y lo mío es Political Room, pues está muy relacionado. Por supuesto también tendréis vídeos, espero que os resulten muy interesantes. Y nada, por lo demás, pues os dejo ahí el PayPal, el Patreon, el que quiera apoyar, pues se lo agradeceré muchísimo. Tenemos 2 nuevos patrones desde que ha empezado el año nuevo, así que muchas gracias a todos. Y nada, muchas gracias y hasta otra.